Mateo capítulo 6, versículo 6, habla acerca de la oración. En el contexto, Jesús con sus discípulos está dando e impartiendo una enseñanza, y el Señor trae un diseño a los discípulos. Y esto quiero empezar a explicarlo o a traer la revelación a tu vida a través de la palabra en el versículo 6 del capítulo 6 de Mateo. Dice así: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y continúa diciendo: no hagan vanas repeticiones, sino que oren así. Y esta oración usted la ha escuchado cientos o miles de veces. Dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los evangélicos como que le oímos un poco a estos versículos porque en el catolicismo se utilizan como un rezo. Prácticamente es una repetición y se convierte en una vana repetición cuando uno no entiende realmente qué es lo que el Señor quiso decir. Pero aquí hay un diseño y una revelación que Dios quiere traer sobre nuestras vidas. Cuando usted ora, es decir, tiene un contacto espiritual y mental con Dios, hay una necesidad que hay en cada uno de nosotros todos los días, que es el equivalente a lo natural y a lo espiritual. Usted todos los días tiene que comer y tiene que alimentarse, y usted todos los días tiene que bañarse y asearse, y espiritualmente no es diferente. Todos los días hay necesidad por orar, y todos los días hay necesidad por lavarnos y por limpiarnos. Es cual lo natural, cual lo espiritual, es paralelo y camina exactamente de la misma manera. El problema es cuando uno, siendo una persona del espíritu, descuida su vida espiritual y no ora. O, peor aún, la mayoría, decía uno de mis predicadores favoritos, de las oraciones que hacemos, los que ya somos evangélicos, en realidad se vuelven como rezos, porque hemos aprendido a orar bajo una determinado mecanismo. Y al rato uno se vuelve muy crítico a veces de las personas que son de otras religiones, pero cuidado si no, cuando uno se vuelve a ver a sí mismo, cuidado si no usted no está rayando en la misma cosa. Es decir, nuestras oraciones se convierten en rezos, aunque no sea el Padre Nuestro, pero en esencia lo que hacemos es repetir lo que siempre se nos ha enseñado a decir. Como hermanos y hermanas en la fe, podemos no estar conscientes de eso. Pero ahora, quisiera tal vez traer esto como algo más simple para entenderlo. Cuando uno como hombre conquista, es joven y quiere conquistar el corazón de una mujer, todas las mujeres que están aquí saben que el hombre no va a poder acceder a su corazón diciendo cosas por decirlas. Ellas tienen el discernimiento para saber cuándo es del corazón y cuándo no. Y uno como hombre se embarca o sabe que la cosa no va bien cuando ellas detectan eso. Ahora, no es que una mujer no necesariamente no aprecie las cosas lindas y las palabras bonitas que se le pueden decir, pero ellas en lo profundo del corazón saben que lo que está diciendo carece de una esencia y de una profundidad en la realidad del corazón de la persona. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Ustedes conocen, Dios les ha dado ese discernimiento. Y ese discernimiento no es diferente de la relación entre Cristo y su iglesia. Es decir, cada vez que nosotros nos apoyamos en el Señor a través de la oración, venimos a un encuentro con Él. Y sabe usted que es muy interesante saber que hay maneras y diseños que la palabra nos da para poder acercarnos a Él. Es muy importante que recordemos los fundamentos de nuestra fe para que, ¿sabe usted que es tan aburrido hacer? Al menos a mí, me parece tan aburrido hacer las cosas metódicamente. No sé si a usted le gusta todos los días desayunar pinto, comer macarrones y cenarse un casado, pero si usted lo hace todos los días se vuelve cansado. ¿Le parece? Es bonita la forma diferente de hacer las cosas,
y Dios en sus diseños nos enseña también de la variedad. En la palabra de Dios nos enseña de la variedad y todo lo que ha creado Él tiene variedad. Usted ve a seres humanos, unos de piel negra, otro amarillo, otro que es blanco, otro que es trigueño, otros que tienen ojos azules, otros cafés, otros negros. Dios todo lo hizo con variedad. Dios en la palabra nos enseña que hay diferentes formas de festejarlo. Y Dios es un Dios alegre. Él es un Dios que se goza, se alegra en la forma en como nosotros venimos delante de Él a tributarle la gloria y la honra y la alabanza. Pero hay diseños, hay formas en cómo el Señor trata nuestras vidas. Aleluya. Quiero hablar acerca de lo que a nivel del fundamento de la fe la palabra dice. Dice Proverbios 15:3, los ojos del Señor, los ojos de Jehová están en todo lado mirando a los malos y a los buenos. ¿Sabe qué es lo interesante y por qué citaba el ejemplo de las mujeres? Porque el Señor en su palabra nos enseña que Él sabe discernir las intenciones del corazón. Es decir, que una persona puede parecer muy correcta, puede decir lo que parece ser muy correcto, pero en lo profundo del corazón realmente la realidad es diferente. Usted puede ver esto, por ejemplo, en el descontento mundial que hay sobre la clase política, porque son personas que les gusta hablar bonito, parece que las cosas las van a hacer bonitas, pero en esencia la mayoría son un montón de personas que en su forma son personas de doble cara y son personas que en esencia lo que quieren es enriquecerse a pesar de los discursos que hacen. Y creo que para la población mundial ya es algo que no es un misterio. En esencia pasa algo similar. Dios ve el corazón de los hijos e hijas. Y creo que es algo importante porque entiendo que detrás de toda situación con la que bregamos, detrás de toda enfermedad, detrás de toda carencia económica, detrás de toda disputa familiar, detrás de todo roce que hay con hijos e hijas, detrás de toda turbación en los negocios, etcétera, toda situación en realidad lo que se constituye es en esencia una batalla espiritual por tu vida de oración. ¿Sabe? Si hay algo interesante, escuchaba unos días que no importa que usted meta una iglesia en alabanza de oración por horas, no importa que nos reunamos, que tengamos diferentes dinámicas, no importa que todos los días estemos reunidos, no importa que usted sea una persona que recite la Biblia de arriba para abajo, pero si una persona no tiene una vida de oración personal, esa persona es una persona que espiritualmente no va a crecer. No importa qué tanto los ministros y ministras de una casa o de una congregación con un corazón fiel y amoroso al Señor quieran venir e impulsarlos. La esencia del crecimiento, la esencia de cómo ser guiados viene a través de la oración. Ese encuentro personal con Cristo. Y sabe usted que es un problema aprender las formas, pero no estar en comunión con aquel que es la esencia. Usted puede aprender las formas. Yo recuerdo cuando yo era de la religión tradicional, cómo uno iba a la iglesia, cómo uno iba a las procesiones, cómo usted hacía todas las santas celebraciones, pero en esencia, cuando usted estaba en un lugar como este, el corazón yo lo sentía vacío. Y usted sabe que yo escuchaba a las personas hablar y enseñar, y yo lo que decía en mi corazón es, ojalá que termine rápido, porque en esencia yo lo que quería era como cumplir, ¿me entiende? Con lo que mi mamá, que bendito Dios aquí está, o que mi papá en su buena intención querían como enseñarnos en la fe, pero a mí no me había amanecido todavía y yo no tenía esa revelación con el Señor. ¿Sabe? La Biblia nos enseña que hay que apartarnos para Él. Jesús nos dice, cierra la puerta, haz un lugar especial para el Señor, un aposento, y dice que Dios que ve en lo íntimo recompensa en lo público. ¿Sabe que las grandes victorias de los hombres y mujeres de Dios, yo creo que antes de derribar muros, antes de dominar naciones y llevarlas a la obediencia en la palabra, siempre antes de todo eso hubo un ejército de personas, o al menos una, que dobló rodillas? Le pregunto yo a usted, ¿usted ha doblado rodillas en el transcurso de esta semana? Le pregunto. Porque eso habla mucho de qué tan real es nuestra relación con Cristo y de qué tan no real es nuestra relación con el Señor. Y no le quiero señalar, lo que quiero es darle la mano de cómo podemos nosotros dejar de lado la religión y venir hoy a una vida de comunión con Él.
Él nos ama. Pero sabe que no hay nada más difícil para alguien que ame a otra persona que estar distante. Eso es algo duro. Usted ama a una persona, usted quiere estar cerca de esa persona siempre. Y la distancia, cuando por razones laborales o algo se tiene que dar, puede ser que uno no lo exprese, pero en esencia es algo difícil. Porque la realidad es que uno quiere tener cercanía con ese ser amado. Cuando usted ama, eso es así. No importa que la persona, que por supuesto no es perfecta y que se ha equivocado un montón de veces y seguramente con la cosa ha tenido que discutir, esa persona, no importa, está ahí, está contigo. Y esa es una esencia de amor. Y sabe, Cristo no es diferente en nuestras vidas. Él desea estar con nosotros. Sabe, muchas cosas se hablan acerca de la vida espiritual, pero hoy quisiera hablar de 3 principios. Número 1, la forma y el lugar para presentarnos ante Él. Sabe que es importante en la relación con el Señor, así como el esposo se aparta físicamente, emocionalmente para honrar y amar a su esposa y viceversa, el creyente se aparta emocional y espiritualmente de su vida para venir a entregarse al Señor. Es necesario que así sea. Ahora, yo quiero ser muy honesto con usted, porque la mayoría de las veces que uno va a orar, usted tiene una nube de problemas en la cabeza. Eso no es diferente en usted, ni es que sea solo usted. Todos tenemos el mismo problema. Emocionalmente la cosa a veces se pone difícil. Y emocionalmente no siempre es tan sencillo soltar y poder extendernos para decir, Señor, toca y transforma mi vida y abrir el corazón. No siempre es tan fácil. Hay momentos en donde el corazón está herido y dolido. Hay momentos en donde las situaciones de la vida, hay personas que vienen y te golpean y usted lo que desea humanamente es como devolverle el bombazo. Perdón, pero así es. A veces humanamente uno quisiera como que, Señor, manda el fuego, como Juan, mándales el fuego, Señor. Pero no para avivarlo, sino para que se quiten. Usted sabe que en esta semana mi esposa y yo estuvimos orando sobre una situación y el Espíritu Santo me estuvo recordando esta semana de algo que a veces a mí no se me olvida, porque yo soy una persona que me gusta estar en paz con la gente, pero por alguna razón habrá personas que cuando lo ven a usted y saben lo que hay en usted, simplemente usted no les cae bien o aborrecen la esencia suya, porque hay algo de Dios que Dios ha puesto en usted, y una luz que Dios ha puesto en usted. Espiritualmente usted no lo puede ver porque usted se ve y usted se toma la foto y ahí no se ve, pero espiritualmente usted tiene una fragancia y usted hay luz. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, y eso es literal, es decir, hay un fuego, hay una llama, hay un sello que cada uno de nosotros tiene y la palabra así lo dice. Ahora, apartarnos física y emocionalmente significa venir delante del Señor y decir con toda honestidad, Señor, aquí estoy, mi vida tiene estos problemas, ayúdame a orar, porque no siempre es fácil. Ayúdame a orar. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre la oración que Jesús aborrece y la que Él reclama como no grata, y la oración que Él sí aprueba? En que la oración que Él aborrece es la oración que la gente hace públicamente para querer quedarle bien a los demás, como lo hacían los fariseos. Es decir, yo recuerdo la primera vez cuando yo era un joven que alguien me dijo, vaya y ore. Y yo estaba en un grupo de jóvenes y podía tener la edad que tiene esta señorita aquí que está a la par de Swain. Y si yo le preguntara a ella y le pidiera, por favor, ora por nosotros, a mí se me hizo un ver, hermano, se me hizo un verdad. O sea, yo empecé a orar y yo no sabía cómo orar. Es más, en ese momento, cuando a mí me dijeron, ore, eso fue como la primera vez en mi vida que alguien me pidió que yo orara. Y yo dije, ¿ahora qué digo? Porque lo primero que a mí me surgió en el corazón es hacer una oración para que los demás se impresionaran. O como decimos a lo tico, uno no quedara mal, ¿verdad? Pero empecé a orar bajo esa filosofía de mente y me salió fatal. Yo hasta terminé dándole gracias a Dios por el café, en medio de que era la noche, y yo le daba gracias a Dios por el pan de la mañana, porque yo no sabía cómo orar, ¿verdad?
Y entonces yo recuerdo que a mí me frustró mucho porque yo veía a otros tipos, de otras personas y eran súper ecuánimes orando. Y yo decía, esa gente sí que ora de verdad demasiado bien. Y yo me veía yo orando y yo decía, pero Señor, estos parecen como una Biblia recitando la palabra, porque usaban unas palabras súper complejas y súper lindas. Y yo decía, ¿y yo cómo oro? Oye, pues yo soy yo, ¿verdad? Yo como, Señor, ¿cómo tú me vas a recibir a mí mi oración? Y entonces alguien se acercó a mí y me dijo, mira, hay principios. Y hay formas de hacerlo. Entonces quiero ir hacia eso. Hay una revelación en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 3. Si usted ha leído la palabra, el libro de Ruth es un libro de enormes enseñanzas, pero es en esencia un libro de redención. Es un libro que te enseña cómo alguien que no tiene ninguna esperanza y a la que no se le da ningún valor, Dios, a través de su intervención, puede darle un valor eterno a esa vida. A pesar de ser una persona que no natural, inclusive en lo que es la vivencia, las personas le ven como de bajo valor. Pero para Dios nadie tiene un valor escaso, porque cada hijo o hija, cada ser humano que camina en la calle, que usted ve, todas esas personas, incluyéndonos a nosotros, han costado un precio que no se puede pagar en el universo, que es la sangre del Hijo del Dios viviente. Yo eso personalmente cuando lo medito digo, Señor, qué precio tan alto. Y el Señor nos dice en el libro de Ruth 3:3, hay un diseño que Noemí le da a Ruth para poder ser redimida, para poder presentarse delante de vos, que era el único hombre que podía redimirla conforme al deseo que ella tenía. Vos era un hombre de virtud. Y entonces Ruth le da un consejo y le dice, haz lo que te voy a decir. Báñate y perfúmate y ponte tu mejor vestido. Y después de esto, ve y preséntate ante vos. Y vos es un cuadro de aquel que podía redimir a esta mujer. 3 palabras, báñese, perfúmese y vístase. Vea qué interesante cómo esto que es del Antiguo Testamento viene hoy a ser una realidad en nuestro espíritu. ¿Sabe usted, como le introducía, de que todos nosotros todos los días nos contaminamos espiritualmente? Yo recuerdo hace muchos años cuando el Señor me puso mentores en mi vida. Yo recuerdo que había un hombre en la congregación donde estábamos que el Señor había ungido con una unción de liberación, pero impresionante. Este hombre, la gente le tenía cierto temor, porque sobre él reposaba una unción para libertar a cautivos, que era algo impresionante el hombre. Y todos los domingos en la congregación se daba que él ministraba y la gente como que hacía así, ¿verdad? Porque quien se acercaba sabía que le tocaba, ¿verdad?, terminar bajo una libertad gloriosa en Dios. Pero eso también a la gente le daba como una cierta situación. Y ese hombre a mí me tomó como un discípulo. Y recuerdo que una vez, estando en una situación ya familiar, personal, estábamos en un lugar que no tenía nada que ver con la iglesia. Y llegó una muchacha, él era soltero, un hombre ya maduro. Yo era en ese momento una persona con 20 años quizás. Y él era una persona ya madura, tal vez como de la edad que ahora tengo yo. Y se le acercó una muchacha muy seductora. Claro, con su actitud, ¿verdad? De esas personas, ¿verdad?, que tienen esa forma de vestir y tras de eso voluptuosas y con poco escote. Y entonces empezó a intentar acercarse a él, ¿verdad? Y uno ve, como hombre no natural, uno dice, caramba, ¿verdad? Pero él inmediatamente discernió lo que estaba pasando. Y entonces, al rato, cuando la persona se apartó, porque él respetuosamente, ¿verdad?, él agarró y se metió a un cuarto y empezó a orar. Y empezó, pero te digo, eso fue asunto de minutos. O sea, en ese momento donde él estaba con esa persona, a los minutos, ni siquiera fue que en la noche se fue, no. En ese momento, él agarró, cerró una puerta en un cuarto y empezó a orar para que el Señor lo limpiara de cualquier seducción o contaminación que esa persona, bajo el espíritu que había venido a intentar someterlo, él había identificado que lo había intentado afectar. Y entonces, a mí eso me impresionó tanto, porque en mi humanidad yo decía, bueno, seguro en la noche uno llega y uno ora, pero él inmediatamente lo discernió, lo sintió y empezó a orar por él. Y empezó a decir, Señor,
yo clamo a ti para que tú me limpies de esto. Y empezó a orar para limpiarse. Claro, yo me di cuenta de que si uno no hace eso en el momento, uno como hombre, aquello usted le empieza a volar. Y cuando usted se da cuenta, usted se acuesta en la noche y usted empieza a tener esos pensamientos que uno dice, caramba, pero ¿qué fue lo que pasó? Que yo estoy con mi esposa o estoy en Cristo, soy soltero, pero aquel asunto es una seducción que a usted le empieza a volar en la mente. Porque el espíritu se contaminó con el espíritu de otra persona que venía afectado por una vida no entregada al Señor, problemas espirituales no resueltos, y viene a tu vida a intentar pegarte lo mismo. Mire, esto es como los virus, que usted está a la par de alguien enfermo y uno dice, caramba, esta semana nos pasó que el bebé llegó enfermo, le dieron su cena, su almuerzo de acción de gracias y llegó enfermo, y vea, por más que yo me intenté cuidar, al día siguiente estaba igual. Y yo decía, qué interesante es este tema de lo contagioso que es, porque por más que usted se lava las manos y todo, como le pasaba a la gente en el COVID, por más si ya usted estaba cerca de alguien, lo más probable es que usted se enfermara. Porque hay un asunto de que la cercanía, el tema del contacto espiritual, afecta al ser humano. Ahora, hay algo en la fe que yo he visto que afecta especialmente a los hijos de Dios. Y es estar a la par de personas que son incrédulas. ¿Sabe usted? Es importante que en nuestra vida usted aprenda a tener contacto con personas que lo edifiquen a usted en la fe. ¿Sabe? Yo no necesariamente hablo de gente que sea cristiana, pero sí sepa usted escoger delante de quién es la esencia a la que usted se está exponiendo. Porque hay personas que tienen un espíritu sobre ellos que les gusta dominar a los demás, sean creyentes o no. Y hay algo que indudablemente en 2 Corintios capítulo 7 versículo 1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vea que esto no me lo invento yo, es algo que a Pablo le afectaba, es algo que a todos los que caminamos en esta tierra y que de una u otra manera somos tentados, en algún momento viene a afectarnos. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. La palabra enseña que hay cosas que están santificadas, hay cosas que son consagradas al enemigo. Y usted sabe que hay cosas que indudablemente, si usted permite que entren en su casa, le van a afectar. Va a haber un bloqueo, va a haber algo que en su vida espiritual va a empezar a afectarle. Así que parte de eso es lo que hacemos cuando los ministerios de liberación van a orar por casas, es intentar identificar qué es lo que está ahí, que impide que una atmósfera de reino se manifieste. Y a veces usted va, yo me acuerdo, a veces usted encuentra aquellos crucifijos que se trajeron de Egipto. Y uno dice, ¿pero dónde lo compró? Ah, cuando fui allá, no sé qué área de Palestina, lindísimo, el bendito crucifijo, pero uno cuando uno lo discierne espiritualmente hay algo ahí, hay piedras que se ponen, adornos lindísimos, sí, ¿por qué está así? Es que lo compré en tal ahí, tienda hinduista, ajá. Ah, qué bonito se ve, pero es que viera que eso implica que usted está dándole a su casa el lugar para que algo que ha sido consagrado, una deidad que no tiene nada que ver con su Dios, esté ahí. Y sabe que uno como creyente tiene que hacer una labor de limpieza. Usted tiene que hacer una labor de limpieza en su casa. O sea, mi casa es muy neutral, lo sabe. A mí me gusta tener a veces como más cuadros y cosas, pero nosotros somos como muy neutrales. Hay gente que en realidad mete todo lo que le regalan a la casa. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Yo le pido al Señor que sobre usted traiga discernimiento para saber discernir qué cosa podría estar afectando, número uno, en lo natural, y número uno, con las personas que usted se rodea. Porque las personas, así como la fe, así como el Espíritu de Dios puede ser impartido, así como los dones del Señor pueden ser impartidos a su vida, tener imposición de manos, hay personas que pueden afectarte. Hay personas que son incrédulos, que vienen a afectarte la fe. Alguien decía, creo que era Joyce Meyer, que decía, los asesinos de la fe. Una prédica de ella que me gustó. Y es gente que está ahí para eliminar la fe que Dios ha puesto en ti. Así que a veces muchas de las claves en la oración es que Dios te revela sus secretos y Dios te dice las cosas para ti. Nada más. Y hay momentos donde Dios te habla las cosas para ti, para tu familia. Y hay otros momentos donde para ti, para tu iglesia o para hasta una nación. Pero hay que saber discernir qué Dios dice. Y eso es importante hacerlo en medio de un lugar
que refleje cierta pureza y que haya sido consagrado. Así que número 1, es importante bañarse espiritualmente, es decir, venir delante del Señor con una atmósfera limpia, una mente que en tu disposición usted tenga la sabiduría en Dios para decir, Señor, límpiame de toda contaminación de carne y de espíritu, porque esto es real. La Escritura lo habla y es real. Y usted quiere ver a veces por qué jóvenes cristianos son sometidos por otros jóvenes que, siendo impíos, les ponen un cigarro, los invitan a lo que son los juegos de la mundanalidad, etc. Es porque en estas personas opera ese espíritu. Así que es parte también de orar, de velar en oración para que también nuestra casa, como hacía Job, se mantenga también en pureza. Y eso se logra a través de la aplicación de este principio. Noemí le dijo a Ruth, báñate. Y la Escritura, el apóstol Pablo nos dice, límpiense de toda contaminación de carne y de espíritu. Número 2, perfúmense, le dijo Noemí a Ruth. ¿Y qué dice la palabra? Dice, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva de triunfo en triunfo y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar. Cuando dice por medio de nosotros es usted y yo. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Porque fragante aroma en Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. ¿Sabe? El Salmo 141 dice, suba mi oración delante de ti como el incienso. Es decir, cada uno de nosotros delante del trono de gracia tiene una fragancia. Usted sabe que hay un don que el Espíritu Santo da que se llama el discernimiento de espíritus. Y hay formas en cómo usted puede percibir los lugares y puede percibir a las personas. Porque en cada uno de nosotros hay una esencia espiritual. Sabe que cuando usted se mete en oración, de usted y hacia usted viene el poder, viene esa luz, viene esa fuerza y viene el poder del Espíritu Santo a limpiarte, a llenarte. Cuando uno está en oración y usted no ora almáticamente, usted no ora emocionalmente, sino que usted ora sinceramente delante de Dios, sometiéndose a su palabra, usted va a sentir la unción del Espíritu Santo sobre su vida. Y cuando hablo de la oración almática, es la oración que es emocional, es la oración que no se basa en lo que el Espíritu Santo quiere hacer nacer en su vida, porque a veces somos muy almáticos. Hay canciones y música cristiana que yo no la recomendaría a nadie, porque es muy almática y a veces hasta sexosa. Digo yo, hay oración que yo digo, no, aquí Dios libre, ¿verdad, hermano? O sea, es una oración que uno dice, es una adoración sexualizada, por Dios santo, ¿verdad? Que como que creen que la adoración y la intimidad espiritual es lo mismo que el hombre con la mujer, Dios libre. O sea, son cosas que son diferentes. La intimidad del esposo con la esposa no es lo mismo la intimidad del cordero, porque una cosa es carne y sangre, que otra cosa es el espíritu. Son cosas diferentes, ¿me entiende? Pero algunos andan cantando música que uno dice, Señor, ¿qué es esto? ¿Verdad? Y otros son almáticos en el sentido de que lo que trabajan es la parte de la emoción. Es decir, usted ve a una persona orar, batallar y todo, y después de que sale esa atmósfera, otra vez se les tumbó la voluntad. Son débiles. Usted los pone a hacer un acto de renuncia. Mire, no se acerque más a esa persona porque le di la persona así, y sale de esta puerta, el edificio de la esquina, ahí está. Y uno dice, qué raro. Pero es porque en su espíritu no ha habido todavía el toque, la entrega, y eso solo se da a través de la rendición. ¿Sabe? Que ese aroma en nosotros se da a través de un intercambio. Usted da de sí para que Cristo tome eso y Él ponga de Él en usted. Entonces es en esencia un canje espiritual, es que yo, mi humanidad, mi debilidad se las entregue a Él, mi vida, mi esencia, mi destino se lo entregue a Él, para que Él, siendo a través de mi vida, Él hable, Él forme, Él ore, Él construya y Él ame. Y sabe que es hermoso saber cuando Dios muestra su naturaleza a través de las personas. Es maravilloso ver a la gente que ha sido procesada por el Señor, cómo aman, cómo cuando usted espera el latigazo, en realidad esas personas han sido procesadas por el Señor y lo que tienen es una palabra de fortaleza, de restauración para tu vida. Usted ha conocido gente así,
porque no es natural. Cuando alguien no ha sido procesado, lo que quiere es volarle el juicio a la persona. Pero en lo espiritual, cuando ha sido procesado, cuando hay una esencia de Dios, esas cosas han cambiado. Y número 3, dice, vístanse, perfúmate, báñate y cámbiate de vestido. ¿Sabe usted? La palabra nos enseña de esta famosa parábola del hijo pródigo. Cuando usted conoce la palabra del hijo pródigo, hay un punto, cuando el hijo vuelve al padre, que la palabra nos dice lo siguiente: el padre le recibe y el hijo, acercándose al padre, le dice, Padre, Lucas 15, versículo 21 al 23, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle, y pongan un anillo en su mano, y pongan calzado en sus pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo, y comamos y hagan fiesta, porque este es mi hijo, que muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. ¿Qué es lo primero que el padre hace? Saquen el vestido y vístanle. Es lo primero. Eso habla de una forma diferente de vivir. Eso habla de una investidura espiritual. La Biblia nos habla de que cada hijo o hija brega con una batalla espiritual. Usted en este día, yo no dudo que en sus circunstancias usted tenga batallas espirituales delante de su vida que está peleando. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que cada uno de nosotros tiene una armadura. Cada uno de nosotros Dios lo dota de una porción del Espíritu para poder en Cristo obtener esa victoria. Pero hay que vestirse, revestirse, vestirse. Es una forma en como la palabra nos llama a reconocer esa identidad de reino, de vernos. El vestirse lo hace usted verse elegante, bonita, bonito. Hay personas que saben elegir muy bien la forma en cómo visten y uno dice, caramba. Pero en esencia es esa identidad lo que nos refleja. Ahora, otro segundo principio o pilar que quiero traer o abordar acerca de lo que es la vida de oración es qué hacemos cuando no hay aposentos ni puertas que cerrar. Es decir, cuando la situación viene y nos ataca y usted no tiene tiempo de reacción. Como el ejemplo que ahora les estaba dando. Jesús en numerosas ocasiones fue tentado hasta por sus seguidores. Usted puede ver cómo el Señor constantemente, inclusive hubo un momento en la palabra en donde a Él lo quisieron hacer rey, cuando tomando los panes y los peces los multiplica, y entonces todo el pueblo dice, este es. Y quieren tomarlo para hacerlo rey. Y sabe que hay formas de tentación que no solamente vienen con una falda más corta o con un maletín lleno de dinero. Hay formas de tentación que tienen la forma del orgullo, de sentarlo usted en un trono que a usted no le pertenece, en el momento en el que usted no le pertenece ni corresponde. Hay formas de tentación que vienen disfrazadas de esa manera. Y es por eso que cuando usted a veces nota el por qué las personas no logran avanzar espiritualmente, es porque en su vida alguien nos sentó en un trono que Dios nunca se los dio. Usted sabe que eso es difícil de bregar con una persona. Mentalmente, espiritualmente hay formas de confrontar espíritus, pero si hay algo difícil de confrontar son las estructuras mentales que tienen oprimido a una persona. Cuando esa persona tiene un concepto equivocado de sí mismo. Y entonces Jesús viene y se aparta. Y no permite, dice no, a que lo hagan rey. En ese momento no era el lugar, ni era la situación. Y es una forma de tentación. Y muchas veces, aunque estaba con sus discípulos, Él tomaba la decisión de irse a orar en el desierto. ¿Sabe? Yo meditaba cuando el Señor le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Se lo dice 3 veces, pero mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. ¿Sabe por qué? Porque el desierto no es un lugar cómodo. Es muy fácil hablar desde la comodidad de este lugar. Aquí tenemos aire acondicionado, los pastores y el Señor nos ha permitido tener un lugar agradable. Pero cuando usted está en un desierto espiritual, la cosa no es así. La cosa se pone difícil. El desierto es caluroso. El desierto es un lugar que no es tierra habitable necesariamente. No se puede estar ahí demasiado tiempo. Y sabe que es importante conocer que hay puntos cuando no hay
un aposento, ni un lugar donde podamos encerrarnos, que es importante mantenernos atentos a orar y hacerlo de manera en donde usted pueda apartarse mentalmente. Yo estoy en mi trabajo, yo estoy orando, porque en ese momento hay una situación y yo digo, Señor, dame la sabiduría para saber cómo resolver esto. En mi hogar, Señor, dámela. Y es una oración en la mente. Usted me puede ver aquí, yo estoy orando, ¿me entiende? En mi espíritu yo estoy orando. Porque eso es precisamente el orar sin cesar. Yo no puedo estar todos los días postrado en un cuarto cerrado, como lo hacen los monjes, porque ya eso no es una vida real espiritual. La vida espiritual tiene mucho que ver con confrontar las circunstancias y aún así orar delante de Dios de manera fiel y sincera. Aunque usted se sienta mal, aunque usted no se sienta aprobada o aprobado, aunque usted se sienta aún incluso decepcionado de sí mismo, pero ¿sabe qué? Dios es fiel y maravilloso y Él puede hacer de nuestras vidas unas vidas de propósito. Él puede tomar nuestras malas decisiones y convertirlas en las mejores decisiones. Y es siempre al orar otra terrible tentación, que es sentirnos condenados. Muchas personas les cuesta orar porque siempre sobre ellos hay un juicio. Siempre hay un sentimiento de no lo hice bien, de alguien lo hizo mal, o se comparan. Y sabe, esto es en esencia un látigo espiritual. No se compare. Tenga la libertad en Dios de sentirse amada, de sentirse amado, de saber que podemos llegar a sus pies a orar y ser sinceras y sinceros. Y que Dios no está para aplaudirle a nadie, ni está tampoco para regalarle flores a nadie. Él galardona a su tiempo. Él honra a su tiempo. Pero no significa que usted en la religión tradicional que te pide ser perfecta, que te pide ser perfecto, que te pide no equivocarte nunca, que te pide venir a una iglesia cuando toda tu vida está resuelta, porque si no, no. Qué triste eso, hermano. Usted sabe, a mí me entristece a veces ver que la gente tiene un concepto de que la iglesia es un lugar para personas que no tienen ningún problema. O sea, porque uno ve a alguien, ve a un líder o una persona y usted ve a esa persona casi que con su vida, entre comillas, resuelta. Y usted sabe y uno dice, Señor. Yo recuerdo cuando yo estaba en una etapa de mi vida en donde yo oraba conforme a la palabra, sabía que la voluntad de Dios era de lo que yo estaba orando, pero no tenía respuesta. Y si hay algo difícil en ser perseverantes en oración, es cuando usted ora y no tiene una respuesta. ¿Y sabe qué me di cuenta? Que aparte de que Dios tiene un tiempo, y aparte de que Dios tiene un propósito, mis oraciones no eran efectivas porque no estaban bien enfocadas. Yo estaba orando para que Dios hiciera algo, pero no estaba orando para que Dios me transformara antes. Y Dios no podía hacer lo primero sin antes actuar en mí. ¿Y sabe qué me di cuenta? Que el propósito del Señor en mi vida tiene mucho que ver con que yo ore para que Él me transforme primero, antes de orar y hacer hechicería evangélica pidiéndole a Dios que controle a los demás y los cambie conforme a mi voluntad. Que eso no es una oración, eso es hechicería, ¿sabe? Cuando usted agarra y quiere controlarle la vida a los demás a través de la oración, no, Señor, eso no es orar, eso es intentar manipular y controlar almáticamente. Y sabe que eso tiene poder, aunque usted no lo crea. Usted puede orar por una persona y Señor, y cuando usted ve el tipo todo oprimido, y le dice, ¿qué le pasó? Porque hay alguien que está haciendo sobre esa persona una influencia espiritual, y esa persona no tiene la fortaleza y la sabiduría en Dios, no se puede sacudir de eso, y empieza a afectarlo. Usted sabe que es parte de un mundo espiritual que nos afecta. Y hay personas que yo tenía un amigo que me decía, a veces nosotros por querer orar como queremos, metemos la pata. Y yo le decía, que es cierto, ¿verdad? Porque a veces uno piensa que en su sabiduría humana es lo que es, pero ¿y Dios qué opina? ¿Y Dios qué opina? Entonces recuerdo que yo oraba mucho, por muchas cosas, recuerdo que yo oraba mucho al Señor para que Él me diera mi hogar, mi esposa, y por años fue así. Y yo veía que Dios le respondía a otras personas, pero conmigo la cosa era como distinta. Inclusive llegó un punto donde yo me molestaba. Yo decía, pero hey Dios, o sea, ¿qué es que no me escuchas? ¿Verdad? Porque yo quiero tener una vida piadosa, mira que hago esto, Señor, mira, mi vida está limpia. Pero
cuando me metí un ayuno muy extenso, el Señor en su amor y en su benignidad, Él me enseñó que realmente Él tenía que bregar conmigo primero y que yo no estaba dispuesto a hacerlo, sinceramente, no estaba dispuesto a cambiarlo. En mi entendimiento evangélico de mi vida, yo estaba bien y yo vivía bien y todas las personas tenían un concepto de cómo tenía que ser mi vida y de con quién tenía que estar y cómo tenía que ser el resultado de mi matrimonio, etc. Y usted sabe que el Señor me dio, pero mamando un desierto, hermano, que yo o sea, no fue vacilando, me mandó al proceso y me mandó al lugar donde las personas en Él son preparadas, a los desiertos espirituales, donde todo el aplauso y todo el reconocimiento se te va y queda usted con Dios. Y sabe que es interesante saber que a veces en nuestra relación con el Señor es mejor tener esa humildad primero para pedirle al Señor, Señor, mírame, cámbiame. Mejor si hay algo en mí que yo tengo que aprender o que tengo que desaprender y aprenderlo nuevamente de ti, tener esa humildad. Porque sabe que en el fondo yo no me daba cuenta, pero yo era una persona soberbia evangélicamente delante del Señor. Y yo no lo veía. Yo decía, pero es que, ¿por qué? ¿Me entiende? Hasta que el Señor en su amor y en su misericordia me procesó. ¿Que fue fácil? No. Pero que encontré la respuesta después de ese desierto, sí. La encontré de una manera muy diferente de como yo la había pensado. Porque Él obra de maneras diferentes con todos. Y esto empezó ¿cómo? A través de una semilla de oración, de tiempos profundos del Señor. Yo recuerdo que todo el mundo me daba consejos, escriba las promesas del Señor en la palabra. Yo ahí escribía en la puerta, entonces, hacía todas las cosas evangélicas, ¿verdad? Y ungía y oraba, y aquí, ¿verdad? Pero realmente no había una respuesta, hasta que el Señor decidió someterme. En el libro de Hechos se muestra a Pablo y Silas orando en la cárcel, en medio de una situación donde ellos son encarcelados por servirle al Señor. Y sabe que la respuesta en la oración dice que ellos cuando estaban en esa condición empezaron a orar y cantaban himnos. Y Dios envió un temblor que rompió las cárceles que estaban ahí, las cadenas. Vea qué poder hay en el Dios al cual usted y yo servimos. ¿Y usted cree que eso Dios solo lo va a poder hacer o lo hizo por ellos y no lo va a hacer por usted? Yo creo que usted tiene la fe para entender en esta mañana que Dios, el Dios que nos ha llamado, que nos tiene aquí, que tiene aquí sentada, tiene el poder para hacerlo por ti. Y yo he visto esto de manera diferente, he visto cómo mi familia ha sido transformada. Mamá que está aquí puede dar testimonio de cómo nuestra familia era una cosa hace 20 años y hoy es otra cosa completamente distinta, porque hemos sido lavados, limpiados con la sangre, pero también hemos sido una familia de oración. Nos hemos equivocado un montón de veces, pero hemos estado siempre orando y queriendo servirle al Señor. Ahora, yo me di cuenta de que muchas de las personas a quienes yo quería llevarle a Cristo me veían como una persona religiosa y por eso no me aceptaban. ¿Sabe? Yo me di cuenta de eso y eso fue difícil. Porque en algún momento recuerdo que una amiga me decía, Fe, es que yo me lo imagino a usted en las noches así, con una candela enfrente. Y para mí eso fue tan revelador, porque yo decía, Señor, ¿qué estoy haciendo yo mal? Verá que como que la gente ve eso, que no es algo del espíritu, sino que es algo como más bien religioso. ¿Sabe? Samuel 1:12. Ana, que es una mujer que es estéril, clama al Señor para que Dios le dé un hijo. Y en medio de todo lo que el libro habla, esta mujer viene y se quebranta. Llega a un punto donde muchos hemos estado ahí, en donde uno llega y se quebranta delante de Dios. Es decir, ya usted humanamente quemó todos los cartuchos. No hay fuerza humana, no hay medicina, no hay brazo de hombre, no hay nada que te pueda dar una respuesta excepto Dios. Y Ana viene y clama. ¿Y sabe qué es lo interesante? Todo el versículo y todo el enseñar que da la palabra, de que el Señor escucha la oración de Ana. Porque Ana ora sinceramente y Ana decide consagrar su hijo si el Señor se lo da a él. Pero ¿sabe qué es lo que a mí me llama la atención? Es la actitud del sacerdote que en el lugar tenía la responsabilidad de ministrar. Porque ese hombre no tiene discernimiento espiritual y cree que Ana lo que está es ebria. Y usted sabe que el sistema religioso es así con usted.
Es así con nosotros, los que queremos vivir una vida del Espíritu. La Biblia dice que las cosas del Espíritu no son entendibles por el ser natural, solamente se pueden discernir espiritualmente. Para el hombre natural son una locura. Entonces el hecho de que usted esté aquí, el hecho de que usted quiera seguir su vida y entregarla a Cristo, para el mundo natural es una locura. Pero Dios escucha el clamor. Dios escucha el clamor de las mujeres, escucha el clamor de los hombres, escucha el clamor de los padres y de las madres por sus hijos. Y sabe, yo creo que la intensidad por la que uno ora es por el amor con el que uno identifica la causa. Es decir, no es lo mismo la oración de un extraño por una persona que la oración de esa madre, de la madre de esa persona por el hijo, porque esa mamá lo parió y sabe lo que le ha costado y ama a su criatura. Por eso es que nosotros, la palabra nos enseña, hay entre vosotros abundante amor, pero cuando usted ora con amor por la persona, usted logra identificar cuál es la causa de la naturaleza, y es como un padre espiritual, una madre espiritual clamando por un hijo delante de Dios. ¿Sabe? Esas oraciones son peligrosas. Y finalmente, para el enemigo, finalmente, para efectos de direccionar nuestra oración, lo más importante y lo que yo aprendí es que el tomar la palabra, y ese fue un consejo de oro que me dio un pastor cuando yo estaba aprendiendo a vivir mi vida en Cristo en una iglesia bautista. Él me dijo, mira, si tú no sabes orar, toma un salmo y empieza a leerlo. Y empieza a reflexionar lo que dice y óralo para ti. Y entonces yo tomé la palabra, leí el salmo, y era un salmo que hablaba acerca de la creación de Dios. Y entonces él me decía, vea, usted aprenda a darle gracias a Dios por todas las cosas creadas. Y entonces yo empecé a orar así, con ese salmo. Señor, gracias por las cosas que tú has creado, los cielos y la tierra, que anuncian el firmamento de tu gloria. Y vean que la palabra es la mejor guía o brújula para orar. Yo creo que cuando uno ora emotivamente, tiene que tener cuidado de no engañarse a sí mismo. Pero cuando usted ora con la palabra en la mano, y usted recuerda cuáles son las promesas, lo primero que se va a activar es la fe. Y lo segundo que se va a activar en usted es una correcta dirección para orar. Porque cuando usted ora almáticamente, emocionalmente, dice la Biblia que nosotros somos almas vivientes. Es decir, tenemos un alma dentro de nosotros. Y esa alma tiene emociones y pensamientos y está ahí metida en nosotros y a veces nos quiere jugar en contra. Si de parte de nosotros, en nuestras oraciones que hemos hecho en el pasado, dependiera la respuesta de Dios, seguramente todos se hubieran casado con personas diferentes, seguramente todos tendrían diferentes trabajos, seguramente el propósito de Dios hubiera sido muy diferente, pero gracias a Dios que Él interviene y que Él sabe lo que nos conviene. ¿Cuántos dicen amén?